Urgente. Papa León XIV revela última advertencia de la Virgen María antes del colapso humano. La noche cayó pesada sobre el Vaticano, como si el mismo cielo conspirara para ocultar lo que estaba por revelarse. En los pasillos silenciosos, donde normalmente solo se escucha el eco de pasos reverentes, ahora se sentía un frío extraño, casi cortante. El Papa León XIV, con su rostro marcado por años de decisiones duras y noches sin descanso, avanzaba lento, con el ceño fruncido y las manos apretadas hasta casi doler. A su lado, el cardenal Manuel Ortega, rígido y solemne, parecía una estatua viviente, su mirada fija y sin parpadear, como si no pudiera permitir ni un segundo de duda en su mente. Y justo allí, en la penumbra casi abrasadora, estaba Sor Isabel, su voz siempre un refugio, pero esa noche más callada, como si esperara un terremoto que todavía nadie podía oír. La capilla privada brillaba débilmente con la luz oscilante de las velas. Las sombras danzaban en fresco tras fresco. Cardenal Ortega apretó los labios con fuerza, y Sor Isabel posó una mano firme y fría en el hombro del Papa, intentando anclarlo en algo estable. Esto no puede ser verdad, susurró Ortega, pero sus ojos estaban llenos de temor contenido. Solo en la luz de la fe encontrará la salvación quien se atreva a ver más allá del velo. Esa frase críptica retumbaba en la mente de León XIV, golpeando con la fuerza de un trueno silencioso. ¿Cómo seguir adelante cuando lo que siempre sostuvo, la fe que protegió, parece un velo que puede ocultar la verdad o la muerte? El Papa cayó de rodillas. La oración fue su refugio inmediato, su único escudo contra la tormenta que empezaba a devorar su espíritu. El silencio en la capilla presagiaba que nada sería igual, que esta noche era el inicio de un camino envuelto en enigmas, desafiando su alma y el futuro de todos nosotros. Y mientras las sombras seguían bailando, el Vaticano terminó de convertirse en un teatro donde se juega una batalla in vivo. Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. El silencio en la capilla era pesado y denso. Cada vela titilaba con ansiedad, y los rostros de León XIV, el cardenal Ortega y Sor Isabel parecían esculpidos en piedra, atrapados en un momento de incredulidad. La advertencia de la Virgen resonaba en sus mentes como un eco aterrador. De repente, un bang estruendoso retumbó a través de las paredes del Vaticano, como si un cañón hubiera disparado en plena noche. La puerta de la capilla se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz que cortó las sombras, revelando una figura encapuchada, cubierta desde la cabeza hasta los pies con un manto oscuro. No era un visitante ordinario. «¡Allí está! ¡Eres tú!», gritó Sor Isabel, su voz temblorosa mezclada con el miedo y la sorpresa. La figura levantó una mano, haciendo una señal de silencio, y la sala se sumió en un inquietante murmullo. «Abrid los ojos, Papa León». «La oscuridad no es lo que parece», dijo la figura con una voz profunda y resonante que parecía vibrar en las paredes. Sin más aviso, retiró la capucha, revelando un rostro familiar. Era el antiguo Papa Benedicto XVI, quien había renunciado años atrás en un acto sin precedentes. El cardenal Ortega parpadeó, incrédulo. «¿Es posible? ¿Por qué estás aquí? Debes estar muerto». Benedicto le lanzó una mirada penetrante. «No estoy muerto. Estoy aquí para advertirles sobre la verdadera amenaza que enfrenta la humanidad. No es lo que piensan. La Virgen María les ha enviado un mensaje, pero no se trata de un aviso de condena. Más bien, es un grito de esperanza, un llamado a la unidad. El peligro no proviene de fuera, sino de dentro». La tensión en la sala pareció intensificarse. «¿De dentro? ¿De qué hablas?», preguntó León XIV, sintiendo un nudo en el estómago.
Cada palabra de Benedicto lo envolvía en un manto de misterio. Las divisiones en la Iglesia son la raíz de su desesperación. Los hombres, en su afán de poder, han abandonado la esencia de nuestra fe. La lucha no es contra el colapso físico de la humanidad, sino contra el colapso de la verdad y la unidad entre los creyentes. Sor Isabel tomó una bocanada de aire, buscando respuestas en los ojos de León XIV. ¿Esto es posible? ¿La respuesta está en nosotros? Benedicto asintió. Su mirada destilaba urgencia. Sí, pero hay más. Hay un traidor en el Vaticano, alguien que sabe mucho más de lo que se ha revelado. El mensaje de la Virgen ha sido adulterado. Ella no advierte contra una calamidad externa, sino que llama a la revelación de un secreto oculto, uno que puede cambiar el curso de nuestra historia. ¿Qué secreto?, preguntó Ortega, su voz apenas un susurro, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a un abismo del que no podían escapar. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, las luces parpadearon y un grupo de guardias suizos irrumpió en la capilla. Sus rostros serios sostenían rifles. ¡Al suelo!, gritaron, con voces firmes, cortando la atmósfera eléctrica. No, León XIV se levantó, levantando las manos mientras el pánico se desataba a su alrededor. Escuchen. Esto es crucial. Pero los guardias no escuchaban. La oscuridad y la confusión se apoderaron de la capilla. Con un giro rápido, Benedicto se volvió hacia el Papa y murmuró: «La verdad debe ser revelada. El tiempo se acaba. Encuentra al traidor antes de que sea tarde». Y con eso, la figura desapareció en la penumbra, dejando a todos con la sensación de que el tiempo se había detenido. Una sombra se cernía sobre todos ellos, dolorosa y aterradora. La fe que antes les unía ahora era una tela que podría desgarrarse en cualquier momento. León XIV sintió un profundo escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría realmente haber un traidor entre ellos? La pregunta giraba en su cabeza, retumbando como una campana de alarma, mientras la sala comenzaba a llenar de gritos y caos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso el colapso era más cercano de lo que pensaban? La verdad estaba allí, al alcance, pero lo que ahora se transformaba en incertidumbre era el núcleo de su propia luz y esperanza. León XIV sintió un profundo escalofrío recorrerle la espalda. La confusión en la capilla aumentaba, un mar de gritos y movimientos erráticos que casi ahogaban el eco de las palabras de Benedicto. Las luces seguían parpadeando, reflejando sombras inquietantes que se proyectaban sobre los rostros de los presentes. El pungente aroma de la cera quemada se mezclaba con el sudor y el miedo. «Quédense tranquilos», gritó el Papa, intentando restaurar un orden que se desvanecía rápidamente. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Esto es una emergencia, no somos enemigos». Pero sus palabras se perdieron en el caos. Un hombre corpulento, el capitán de la Guardia Suiza, se adelantó. Su uniforme era brillante, pero su expresión era grave. «Baja las manos, su santidad. No hay tiempo para jugar». La firmeza de su declaración destilaba una amenaza. «Escúchenme». León XIV dio un paso adelante, pero un guardia lo empujó hacia atrás, haciendo que tropezara. Cuerpos se agolpaban en la capilla, cada uno buscando la salida, cada uno temeroso de lo que podría suceder. Y entonces, el corazón del Papa se detuvo. Una sombra mayor se deslizó hacia él. Era Sor Isabel, su rostro pálido como el mármol. «Papa, debemos salir de aquí». La urgencia en su voz era palpable.
Pero en ese momento un grito desgarrador resonó desde el fondo de la capilla. ¡Ayuda! Era el cardenal Ortega, que yacía caído, su chaqué empapado de rojo oscuro. La sangre manaba de una herida en su lado. Los guardias suspiraron, confundidos, y algunos retrocedieron horrorizados. «No», murmuró León XIV, el horror apoderándose de su ser. «Cardenal», corrió hacia él, el eco de su vulnerabilidad resonando en sus pasos. Sor Isabel lo siguió, intentando contener el llanto. Fue un traidor», Ortega balbuceó, su voz quebrada. «Un encapuchado. Sabía lo que iba a suceder». León se inclinó, buscándole un pulso. «No te vayas. Resiste». Él estaba aquí», dijo Ortega con esfuerzo, sus ojos nublándose. «Te estaba esperando, León. Es más terrible de lo que imaginas». Un último suspiro escapó de sus labios, y su cuerpo se fue ensombreciendo. Cuerpo inerte. Un frío recorrió la capilla. De repente el capitán se volvió hacia el grupo de guardias. «Investiga, encuentra al traidor». Los hombres se dispersaron con rapidez. Rumores de un complot se apoderaron del aire. León XIV se quedó inmóvil. El latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. La oscuridad se había infiltrado en el Vaticano, y no solo en la forma de traición, sino como un monstruo que amenazaba con devorarlo todo. Una figura emergió entre las sombras, recubierta con un manto negro que resplandecía a la luz tenue. Era un rostro conocido, un antiguo amigo, un cardenal famoso por su persuasividad. Estaba pálido, sus ojos brillaban con una angustia inquietante. «León», dijo con voz grave, «quieres saber la verdad sobre el traidor, pero no estás listo para lo que te diré». «¿Qué quieres decir?». El Papa sintió cómo una ola de desesperación lo inundaba. «¿Quién es? Dímelo». «Eres el traidor, León». La acusación fue como un rayo. Silencio absoluto. «No puede ser». «No yo», gritó. Pero el eco de sus palabras se desvaneció. La revelación lo golpeó, y la fe que alguna vez fue su refugio, ahora se tornó en un vacío doloroso. La oscuridad se expandía, devorando los pilares de su existencia. La puerta de la capilla se cerró de golpe, resonando con un eco profundo, cortando cualquier posible escape. «¿Qué has hecho?», cuestionó, sintiéndose atrapado en un laberinto del que no podría salir. «Tú lo sabes todo». La figura sonrió, un gesto que parecía más una mueca que un símbolo de esperanza. «La verdad no es un regalo, es una carga. ¿Estás listo para cargar con ella?». La pregunta flotó en el aire, opresiva, mientras los ecos de la capilla morían en el silencio. La fe se tambaleaba al borde del abismo. ¿Cómo podría ser el traidor en su propia iglesia? ¿Qué destino le aguardaba a él y a todos los que amaba? La sombra de la traición se cernía sobre el Vaticano, y el tiempo se desvanecía. ¿Podría León XIV encontrar la luz, o sucumbiría a la oscuridad que él mismo había desatado? La fe se tambaleaba al borde del abismo. ¿Cómo podría ser el traidor en su propia iglesia? ¿Qué destino le aguardaba a él y a todos los que amaba? La sombra de la traición se cernía sobre el Vaticano, y el tiempo se desvanecía. ¿Estás listo para cargar con ella? La figura plantó sus ojos en León XIV, su expresión fría como la piedra, y un temblor recorrió el cuerpo del Papa. La puerta trasera crujió, interrumpiendo el aire tenso. Un grupo de guardias suizos irrumpió nuevamente. Uno de ellos, el joven Hugo, un rostro conocido entre los miembros de la guardia, se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Su santidad! ¿Qué ocurre?». Su voz temblaba con la mezcla de miedo y confusión. «¡No! ¡No puedes entrar!», gritó León XIV. Pero ya era demasiado tarde. La figura enmascarada sonrió, disfrutando de la confusión. «Llegaste justo a tiempo, Hugo. ¿Crees que no conocía tu lealtad al Papa? ¿Que no sabía de tu espiado?».
Resulta que el traidor no siempre es quien parece ser, dijo la sombra. Mientras sus palabras caían como pedradas en el corazón de León. ¿What's espiando? ¿Yo? Hugo vaciló aturdido, pero el enigma ya estaba en marcha. Un relato siniestro se tejía ante ellos. «Basta, dímelo. ¿Qué sabes de mí?» León XIV buscó desesperadamente respuestas, la sangre retumbándole en las sienes. La figura se movió más cerca, cada paso resonando en el mármol frío. Todo León musitó la figura, acercándose, envolviendo el ambiente en una neblina densa, todo lo que deseabas ocultar. La verdad siempre encuentra la manera. Hugo sacó su espada, temblando. «Detente, no se lo digas». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Su aura parecía puertoser el entorno. «No soy yo el traidor», susurró, y un escalofrío recorrió a todos. «Eres tú, León. En el fondo de tu fragilidad has traicionado lo que más has amado, la verdad, y el diablo se ríe desde las sombras mientras tú te hundes en tus mentiras». Un estallido de luz iluminó la capilla. Sor Isabel dio un paso atrás, ahogando un grito. «¿Qué dices? El Papa no puede ser el traidor». Pero la figura metió una mano en su manto y sacó un medallón. Era antiguo, brillante. «Reconócelo, León. Este símbolo te ha acompañado a lo largo de tu vida. ¿Creías que podía transportarte sin consecuencia? Ha llegado el tiempo de rendir cuentas». El Papa se quedó sin aliento. El medallón le pertenecía. Había sido un regalo de su difunto padre, un símbolo de nobleza familiar. El estigma del remordimiento golpeó su pecho. ¿Cuánto había ocultado desde entonces? ¿Qué significa esto? León sintió el suelo temblar bajo sus pies. El pasado está muerto. «Pero no puede ser olvidado», insistió la figura, acercándose más, el olfato cargado con un peso denso y azufroso. «Los secretos que creíste inofensivos han comenzado a florecer en la putrefacción, y ahora uno de ellos tiene el poder de destruirte». Hubo un crujido desde las sombras más allá de la puerta. León sintió un escalofrío en su espina dorsal. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Se movió hacia adelante, dispuesto a confrontar su propia sombra. «¿Realmente? Mostrándome un medallón no es suficiente», exigió, su voz retumbando en la capilla. «Te traigo respuestas, León, pero dímelo tú primero. ¿Estás dispuesto a aceptar la verdad, aunque te destruyan todas las certezas? ¿O prefieres seguir mintiéndote?» Cada palabra resonaba con un eco ensordecedor. León observó a su alrededor. Las miradas de Sor Isabel y Hugo eran de horror. Entonces, el grito lejano de un guardia sonó en el pasillo. «¡Alerta! El enemigo ha entrado en el Vaticano». El latido del corazón de León se aceleró. El caos y el terror se cernían sobre ellos. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Podría enfrentarse a su propio pasado antes de que todo acabara? La figura retrocedió. Su sombra se alzó. «Encuentra al traidor, León. O serás el último en caer». Y con esas palabras, la figura se desvaneció, dejándolo solo, con la verdad, el peligro y el medallón brillando con una luz inquietante en su mano. ¿Y si el verdadero enemigo estaba en su interior? ¿O era el tiempo ya demasiado corto para descubrirlo? La figura retrocedió. Su sombra se alzó. León XIV sostuvo el medallón en su mano, temblando. La luz tenue de las velas las hacía brillar de tal manera que parecía pulsar con vida propia. El tiempo se había detenido. ¿Qué era este objeto, realmente? Un crujido resonó nuevamente, esta vez más cerca. El eco del llamado de un guardia resonaba en su mente. «¡Alerta! El enemigo ha entrado en el Vaticano». El pánico atravesó la capilla como un rayo.
León miró a Sor Isabel y Hugo, el miedo plasmado en sus rostros. «Debemos salir de aquí», dijo el Papa, su voz nao elevada, intentando romper el caos. Pero ya lo sentía. La soledad se alzaba dentro de él. La traición que había acechado su fe ahora se tornaba real. «Mientras haya vida, hay esperanza», murmuró Sor Isabel. Su mano fría se posó sobre su brazo, intentando calmarlo. Pero el alboroto en el pasillo se intensificó. Eran pasos pesados, desordenados, resonando contra el mármol. «¿Qué haré?», León se preguntó en voz alta. «No soy el traidor». Pero la voz del acusador reverberaba en su mente con una claridad hiriente. ¿Era posible que sus decisiones lo hubieran llevado a este instante? «Tienes que decidir», Hugo gritó, su rostro lleno de pánico. Pero en ese instante, la puerta se abrió violentamente y un hombre corpulento irrumpió, empujando hacia atrás a los guardias que intentaban contenerlo. «¡Detente!», gritaron todos al unísono. El hombre era Marcus, un antiguo sacerdote del Vaticano, conocido por su carisma y poder de manipulación. Su rostro, una mezcla de furia y determinación, estaba mojado por el sudor. «Sálvame. No hay tiempo, León. La verdad», su voz quebrada, «la verdad es más oscura de lo que piensas». «¿De qué hablas?». León lo miró, los ojos muy abiertos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Vine a advertirte. El traidor no solo está en la iglesia. Está dentro de ti, pero no de la manera que imaginas. La culpa no es solo tuya. Te han manipulado desde el comienzo. Esas decisiones que tomaste», dijo Marcus, su voz bajando a un susurro. Sor Isabel se adelantó, entrecerrando los ojos. «¿Manipulación? ¿Qué sabes sobre mí?». «Sobre ti y sobre todos nosotros», dijo, sus ojos recorriendo a los presentes como un rayo. «Tu fe ha sido utilizada como arma. Ha sido parte de un plan mayor». León palpitaba. «¿Cuál plan?», exigió, sintiendo el sudor deslizarse por su frente. «Dímelo». Justo en ese momento, un destello de luz iluminó el rostro de Marcus, mostrando un medallón similar al que León sostenía. «Este medallón», empezó Marcus, «es un símbolo de lealtad, pero no hacia lo que crees. Están controlando a los fieles, a los cardenales, todos nosotros, y tú estás en el centro de esto». León sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No, no, esto no puede ser verdad». Pero ya en su interior, sabía que había un agujero que devoraba su fe. «No tengo tiempo. El traidor busca en las sombras. Tú lo sabes, León», gritó Marcus, su voz quebrada por la urgencia. «Pero no es solo un traidor, hay más». «¿Más?». La pregunta se deslizó de sus labios como una hoja afilada. «¿Qué otra cosa me estás ocultando?». Sin previo aviso, un disparo resonó. La capilla quedó en silencio absoluto. Los tres miraron al pasillo, donde había aparecido un cuerpo desplomado. Era el capitán de la Guardia Suiza, su chaqué rojo manchado de sangre. «No», gritó León, pero el horror atenazó su garganta. «Ahora sabrás la verdad», murmuró Marcus, su mirada destilando culpa. Todo se disparó de nuevo. Un traidor estaba entre ellos. El caos reinaba. Pero entonces una revelación ardiente. «No soy yo el traidor», susurró León, mientras sentía que las sombras se acercaban. «¿Quién soy entonces? Estoy perdiendo el control». El medallón en su mano empezó a brillar intensamente. «¿Quién es el traidor, León?», resonó una voz en el aire. La tensión se cortaba. La respuesta estaba al borde de sus labios. ¿Y si la verdadera traición de la que hablaba Marcus era una parte de él mismo? El tiempo se desvanecía y el destino de la humanidad pendía de un hilo. León se enfrentó a su propia oscuridad. «¿Estás listo para cargar con ella?».
Pero la pregunta se desvanecía en un grito aterrador que resonaba en las paredes de la capilla. En la penumbra del Vaticano, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar la verdad en medio del caos antes de que todo se desmoronara? La pregunta se desvanecía en un grito aterrador que resonaba en las paredes de la capilla. En la penumbra del Vaticano, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. León sintió el pulso del miedo recorrerle la espalda mientras el eco del disparo aún retumbaba. ¡Alto!, gritó, pero su voz se ahogó en el caos creciente. La figura de Marcus se irguió, la desesperación dibujada en su rostro. El cuerpo del capitán yacía en el suelo, y con él el aire pesado se tornaba más opresivo. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Sor Isabel, su rostro lívido. «Esto es un desastre». Hugo, aún temblando, miraba entre el cuerpo inerte y León, buscando respuestas. «Debemos salir de aquí. Ellos vendrán». Su voz temía que el siguiente disparo fuera dirigido a ellos. «No podemos simplemente irnos», respondió León, el medallón apretándose en su mano. «Esto es más grande de lo que pensamos». Una ola de pánico recorrió la capilla, pero antes de que pudieran reaccionar, un ruido ensordecedor estalló. La puerta del fondo se abrió de golpe, y una figura encapuchada emergió, una sombra que parecía cobrar vida en la oscuridad. «¡El traidor! ¡Aquí está!», gritó, su voz rasposa y burlona. El grupo se giró con horror. «¿Quién eres?», demandó León, pero la figura lanzó una risa que reverberó por las paredes. Luego se detuvo, dejando caer su capucha con un gesto teatral. «Soy yo, el verdadero traidor», reveló. Era el cardenal Gabriel, una figura de confianza, adorada por la multitud. Su sonrisa era helada. «Y he estado esperando este momento». El mundo se detuvo. «¿Tú?», León no podía creerlo. «Pero, ¿por qué?». «Porque la fe es un instrumento poderoso, Santo Padre», dijo Gabriel, acercándose. Sus ojos brillaban con un fanatismo inquietante. «La división en la iglesia puede ser la salvación. La desesperación de la gente es mi aliado». «Eres un monstruo», gritó Hugo, levantando su espada con determinación. Gabriel lo despreció con un movimiento de mano. «Tu fe te hace ciego, Hugo. Solo ves lo que quieres ver, pero yo veo más allá de la mentira». Su mirada se posó en León. «Tú eres el corazón de todo esto. Tu fragilidad ha abierto las puertas de la traición. Necesito que el Vaticano se desmorone para que renazca de sus cenizas». León dio un paso atrás, su mente en ebullición. «¿Construir qué? ¿Más mentiras? No hay verdad sin sacrificio». Gabriel replicó, su voz resonando como un eco oscuro. «Y tú, León, estás destinado a ser el último colaborador. O caerás, y con tu caída, la fe de millones». De repente, un grupo de guardias suizos apareció, armados hasta los dientes y con expresiones resueltas. La tensión se cortó como un cuchillo. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó el capitán con furia. «¡Deténlo!», gritó León, señalando a Gabriel. Pero el cardenal simplemente sonrió, deslizando su mano detrás de su espalda. Con un movimiento enérgico, Gabriel mostró un pequeño dispositivo. «No se acerquen. Este detonador es para cada uno de ustedes», amenazó. «Si no quieren volar junto a este lugar maldito». El pánico se multiplicó entre los guardias, que se miraban entre ellos indecisos. «Nadie se mueve. Necesitamos apoyo», ordenó el capitán, retrocediendo lentamente. «Sois el centro de todo, León», continuó Gabriel, acercándose más. «Puedes decidir, o puedo hacer que todo termine aquí mismo. La fe es una caja de sorpresas, pero tú, querido Papa, eres la más grande de todas». Las palabras gritaron como un eco en la mente de León. ¿Qué camino elegir? ¿Rendir
o luchar. Las sombras se alzaban, amenazando con consumirlos a todos. Y mientras luchaba con la decisión en su corazón, la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién, de verdad, había traicionado a quién? La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién, de verdad, había traicionado a quién? León sintió el sudor resbalarle por la nuca. La tensión era palpable, como un arco tendido a punto de romperse. Las miradas de los guardias, la confusión en sus rostros, se mezclaban con el eco del ultimátum de Gabriel, creando una atmósfera explosiva. «No se acerquen más», gritó León, sintiendo que el pánico lo envolvía. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de determinación comenzó a brillar. ¿Era posible confrontar a Gabriel? ¿Y si había algo más oscuro que lo que él mismo temía? La figura del cardenal se acercó, el detonador brillando en su mano como una estrella oscura en medio de la tormenta. ¿Ves? La fe se ha convertido en un arma. Al final todo se reduce a esto: tu vida contra las esperanzas de miles. «Eres un monstruo», gritó Hugo, su rostro enrojecido de rabia, pero Gabriel solo sonrió con suficiencia. «¿Monstruo? No, querido Hugo. Soy un visionario. En esta lucha por la verdad, la fe y el poder, siempre hay un sacrificio. Y tú, León, estás en el centro de esta tormenta». Un murmullo sazonado de miedo emergió entre los guardias. Algunos apuntaron sus armas hacia Gabriel, otros, la angustia transformándose en confusión, retrocedieron lentamente. Nadie sabía qué hacer. «Cálmense. Esto es una emergencia», exigió León, intentando restaurar el orden, su voz resonando en la capilla. Pero en un giro repentino, Gabriel soltó su mano, dejando caer el detonador al suelo con un sonido sordo, como un tambor en la distancia. «No lo hagas», gritó uno de los guardias, pero Gabriel levantó la mano, interrumpiéndolo. «Es demasiado tarde, León. Hemos jugado a una partida que no comprendemos. Los verdaderos poderes que mueven los hilos se revelarán hoy. No se trata solo de la Iglesia, sino del destino de la humanidad». León sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una mirada de horror cruzó su rostro. «¿Qué estás diciendo? Habla claro». Gabriel sonrió, un brillo ominoso en sus ojos. «La verdadera amenaza no son las balas ni el poder, sino el miedo que acecha en la ignorancia. Y tú has vivido en la ignorancia demasiado tiempo». La puerta tembló nuevamente, resonando con violencia. Los gritos en el pasillo se intensificaron. ¿Qué está pasando allí? Los guardias se veían angustiados, el pánico golpeteando en sus corazones. Entonces, de repente, hubo un estallido de luz. Todo se iluminó intensamente, deslumbrando a todos en la capilla. León parpadeó sus sentidos aturdidos, y cuando sus ojos se adaptaron, una nueva figura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, con una presencia imponente, el anciano cardenal Eduardo, una figura venerada en la Iglesia. «Simpatizantes de la fe, dejen el enfrentamiento». Su voz resonó como un trueno, pero no solo la autoridad hacía vibrar el aire. Había un toque de desesperación en cada palabra. «Eduardo», murmuró León, una mezcla de aliento y ansiedad apretando su garganta. «¿Qué hacía aquí? ¿Tú también has venido a traicionarme?» «No, León», replicó Eduardo, sus ojos llenos de dolor. «He venido a advertirte. Gabriel tiene razón. No se trata del Vaticano. Hay algo más». «¿Más? ¿Qué más?» Las palabras brotaron de León como flechas al aire. ¿No podía soportar más secretos? «Los traidores no solo han infiltrado nuestras filas», dijo el anciano. «El verdadero peligro está mucho más allá de nuestras paredes. Alguien ha estado manipulando no solo a la Iglesia, sino a cada uno de ustedes». El corazón de León se detuvo. «¿Quién? ¿Qué dices?» A medida que las tensiones crecían, Gabriel observaba con deleite.
Es cierto, León, está en ti. El temor que han sembrado entre ustedes es el catalizador de lo que está por venir. Una risa aireada escapó de Gabriel. El verdadero traidor está en la sangre de la fe misma. El pasado habla a través de ti. León sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de Gabriel era un puñal, rompiendo el frágil hilo de sus creencias. ¿Era posible? Y con un grito desgarrador, una puerta fue abierta de golpe en el fondo de la capilla, dejando entrar una oleada de luz. Una figura, oscura y misteriosa, se adelantó desde la oscuridad, su rostro cubierto en sombras. «Es hora de la verdad». La voz tembló en el aire, y la peor de las revelaciones comenzaba a surgir. ¿Podría realmente haber un traidor entre ellos, oculto incluso dentro de la fe de León? La angustia se intensificó. La capilla retumbaba con el peso del miedo y la revelación. León sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente significaba ser el Papa en este oscuro juego de traiciones? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún permanecía oculta, en las sombras que rodeaban su propio corazón. León sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de Gabriel era un puñal, rompiendo el frágil hilo de sus creencias. La figura oscura, con el rostro cubierto en sombras, avanzó lentamente, como un fantasma traído de las profundidades del alma. «Es hora de la verdad», rugió la voz velada. El aire se llenó de una tensión eléctrica. Una risa burlona resonó en la capilla. Era un sonido frío que helaba la sangre. Gabriel se giró, sus ojos destilando desprecio. «Tú siempre has estado detrás de esto. Nunca debí confiar en ti». La confrontación en sus palabras lo transformó en un animal acorralado. «¿Quién eres tú?», exclamó León, sintiéndose al borde del abismo. «Sálvanos». «No comprendo». El encapuchado se detuvo. La figura levantó una mano, y la capucha se deslizaba hacia atrás. Un rostro familiar emergió lentamente, revelando un par de ojos que iluminaban con un brillo sorprendentemente conocido. «Soy yo, Mateo, tu hermano». La voz se tornó entre la tristeza y el enojo. «Mateo, no». León se tambaleó. Las palabras apenas pudieron salir de su boca. La respiración se le hizo pesada. «No puede ser». «Durante años he estado aquí observando cómo caías en la trampa. He sido parte de este juego, León. Tú, el Papa y yo, a la sombra por el bien de la familia». La incredulidad en los ojos de León se mezcló con el asombro. «¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Eres el traidor?» «Traidor, un término tan limitado. He querido protegerte, pero tú te has vuelto ciego ante la verdad. La familia es lo único que importa. Has desechado todo por un manto que no es tuyo», dijo Mateo, con sus manos temblando. Gabriel rugió de indignación. «¿El hermano perdido? ¿Esto es una broma? Siempre has sido un pez pequeño, mientras tú, León, has alcanzado la grandeza». «Cierra la boca», respondió Mateo, su voz encolerizada. «Si no fuera por esta carga que llevamos, quizás yo sería el Papa, o quizás tú nunca lo habrías sido». La atmósfera se encendió como en fuego. León sintió que su mente daba vueltas. Revelaciones abrumadoras llenaban su cabeza. ¿Acaso la manipulación había llegado no solo desde el Vaticano, sino también desde su propia sangre? «Mateo, ¿por qué nunca dijiste nada?» «Porque sabía que perderías tu camino. Conózcame de nuevo, hermano. Lo que he hecho, lo hice para salvarte de la oscuridad». Mateo dio un paso más cerca, temiendo e implorando. «El verdadero enemigo está dentro de nosotros, dentro de la fe.
Pero el mensaje de la Virgen María es esperanza. No podemos dejar que Gabriel y sus cómplices destruyan nuestro legado. La desesperación fluyó en el ambiente, palpable como una sombra. León se dio cuenta de que sus prioridades jamás habían sido más incuestionables. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Quién más? Mateo apartó la mirada. Un destello de miedo cruzó su rostro. Ellos son aquellos que se ocultan en la luz, con doble moral, los que sonríen a tu lado, pero conspiran en la oscuridad. Debes abrir los ojos, hermano. Me estás volviendo loco. León sintió el frío recorrer su columna. No puedo creer esto. La puerta estalló nuevamente. Sonidos de gritos y disparos en el pasillo. La seguridad del Vaticano se desvanecía. Los guardias, atrapados entre el miedo y la confusión, buscaban respuestas. ¿Qué hacer, León?, preguntó Sor Isabel, temblando de pavor. Esto no está bien. ¿Qué nos depara el futuro? La realidad se retorcía. León miró a Mateo. Dos historias colisionando, en un instante desesperado. Entonces, si hay un enemigo, ¿quién soy realmente? ¿En quién puedo confiar? Los ecos de la capilla resonaron, mientras la tormenta de traiciones y revelaciones se concentraban en como una tormenta ominosa. Y en el corazón de la confusión, una pregunta permanecía flotante. ¿Podría León enfrentar no solo la traición de otros, sino la traición de su propia familia y su propia fe? La realidad se retorcía. León miró a Mateo. Dos historias colisionándose en un instante desesperado. Entonces, si hay un enemigo, ¿quién soy realmente? ¿En quién puedo confiar? Los ecos de la capilla resonaron, mientras la tormenta de traiciones y revelaciones se concentraba como una nube oscura. León sintió el frío golpear su espalda. Cada vez que la puerta se cerraba, el mundo exterior parecía gritar. Las sombras se acercaban, y la duda lo invadía. Mateo hizo un movimiento brusco. «A la verdad está en ti, hermano. Debes recordar, el medallón no solo es un símbolo, es una llave, una clave para abrir un secreto que podría salvarnos». León se quedó paralizado. «¿Qué secreto? ¿Te refieres a esto?» En ese momento, la puerta trasera se estrelló con fuerza, revelando un grupo de figuras encapuchadas. Sus rostros ocultos, amenazantes. Un murmullo de pánico se extendió entre los presentes. «¡Al suelo!», gritaron, armados hasta los dientes. La atmósfera se volvió electrizante. Leyendas de traiciones impresas en el aire. Gabriel sonrió, su rostro iluminado por la confusión. ¿Lo ven? Ahora los verdaderos enemigos han llegado. La oscuridad es más profunda de lo que imaginan. Los guardias, paralizados, no supieron cómo actuar. El tiempo parecía haber colapsado, y el silencio solo amplificaba el tumulto en los corazones de todos. León sintió que las manos le temblaban. Mateo tomó un paso al frente, levantando una mano. «No busquen un combate aquí. Lo que importa es la verdad». La frustración se notaba en su rostro. «Vamos, hermano. Debemos unirnos». «Cállate», gritó uno de los encapuchados, desenfrenado. «Ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí». León se sintió arrastrado por un torrente de miedo. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?» «Ustedes son los últimos en pie, aquellos que pueden cambiar el curso de la historia», dijo uno de los encapuchados, su voz resonando como un eco. «Pero han sido engañados. La verdadera traición comienza desde el interior». Miró a León. La urgencia en su mirada. «León, el medallón es la única forma. Tienes que usarlo. Abre las puertas que deben ser cerradas». Y de repente, un grito desgarrador atravesó la capilla. Era Sor Isabel, arrojando un objeto en el aire que brilló como una estrella en el oscuro rincón. Todos miraron.
Era un viejo libro, con un sello dorado grabado en la portada. «Lo encontré. Este libro tiene el secreto, la verdad», gritó, su voz quebrada pero resolutiva. «No», exclamó Gabriel, «eso no debe abrirse». «Es un desastre». Pero las palabras se perdieron en el aire. Sor Isabel se abalanzó sobre el libro, abriéndolo de golpe. Las páginas amarillentas susurraron bajo el roce de sus dedos. Un aire antiguo llenó la capilla. Los ojos de León se abrieron desmesurados. ¿Qué dice? Habla de un pacto, un acuerdo antiguo que solo los líderes pueden romper. Sor Isabel temblaba. Habla de ti, León. Se menciona la sangre, la lealtad y una elección. ¿Qué elección? El corazón de León latía con fuerza. Detrás de todo esto hay un secreto, un hermano oculto que ha llevado todo esto. Tus acciones han decidido su destino. Mateo se quedó sin palabras. La revelación de Sor Isabel lo había golpeado. La mirada de León se volvió feroz. «Mateo, ¿eres tú?» El eco de sus palabras resonó en el aire. Mateo retrocedió, el miedo dibujando sombras en su rostro. «No, León, no». Sin embargo, los encapuchados rodearon la escena, con gestos firmes. Uno de ellos levantó un dedo señalando a Mateo, mirándole con desprecio. «¿Eres el hermano traidor que ha manipulado todo desde la sombra? Hemos esperado este momento». «Espera», León gritó, la confusión consumiéndolo. ¿Qué significa todo esto? El aire se volvió pesado con la revelación. La angustia brotó en el ambiente. ¿Mateo era el verdadero enemigo? La traición se ahogaba entre ellos. ¿Creías que serías salvado sin sacrificio? El encapuchado sonrió, su voz aguda y burlona. Los secretos son una carga, y aquellos a quienes traicionas son los peores de los enemigos. No soy un traidor. Gritó Mateo, desesperado. He luchado por nuestra familia. León, confía en mí. Pero en un instante la realidad se tornaba difusa. León sintió el poder del medallón en su mano, la historia de su familia desgarrándose a sus pies. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una roca. ¿Qué precio debía pagar para conocer la verdad? ¿Y al final sería capaz de enfrentarse a su propio hermano? León sintió cómo su mundo se desmoronaba. Los encapuchados formaban un círculo amenazante. La tensión en el aire era palpable. «Mateo, ¿eres tú el traidor aquí?» La incredulidad inundaba su voz, golpeando como un tambor. Las revelaciones habían comenzado a destellarle preguntas aún más oscuras. «Suficiente», rugió Gabriel, acercándose con furia. «Esto termina aquí. La lealtad de este Vaticano ha desaparecido. El caos se desata». Su mirada fija y llena de desdén quemaba. «No permitiremos que se lleven todo», respondió Mateo, defendiendo su posición con una certeza renovada. «El amor por nuestra familia y la fe son más fuertes que cualquier enemigo externo». En ese momento, Sor Isabel, aún sosteniendo el libro, se adelantó. «La verdad está aquí. Lo que estamos enfrentando no son solo traiciones, sino una lucha por el alma de la Iglesia. Todos debemos unirnos». Su voz, aunque temblorosa, se extendía con un fervor esperanzador. Las palabras de Isabel resonaron entre los presentes. León sintió un cálido rayo de esperanza atravesar la dura oscuridad. «Y si Mateo tiene razón, debemos unirnos y enfrentar la verdad, sin importar cuánto duele. ¿De verdad crees que estás en el camino correcto? ¿De verdad sería un hermano el traidor?» Gabriel se burló. Su risa era un veneno, amargo y cargado de dudas. Con determinación, León levantó el medallón. «Este medallón representa la unión de nuestra fe y la verdad. Ahora, yo decido». Las palabras vibraban con poder, y por un instante, el aire alrededor de él se cargó de energía. «Entonces actúa»,
exigió Mateo, su voz resonando con urgencia. Si realmente quieres proteger a los inocentes y cambiar el destino, hazlo ahora. León cerró los ojos, apretando el medallón. A su alrededor, el caos estallaba en una mezcla de gritos y murmullos de miedo. «Que la Virgen María sea testigo de nuestras acciones», exclamó, mientras la luz del medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando cada rincón oscuro de la capilla. De repente, el libro en manos de Isabel comenzó a brillar también, sus páginas girando rápidamente. «Todos, por favor, unámonos. La fuerza de la fe es más poderosa que cualquier traición». Los encapuchados vacilaron, sintiendo que el poder de la luz era más fuerte que su oscuridad. «Esto no puede estar sucediendo», uno gritó, mientras la luz llenaba la habitación, disipando las sombras. León sintió cómo el peso del pasado se desvanecía. Un susurro de amor y esperanza lo envolvía. «Somos uno. Todo debe resolverse aquí y ahora». Y mientras la luz estallaba, la capilla fue testigo de un acontecimiento que cambiaría el destino de todos. Uno a uno, los encapuchados comenzaron a retroceder, sintiendo el peso de sus decisiones. «No podemos luchar contra lo que somos. No más traiciones», murmuró uno, y la lucha dentro de ellos empezaba a vislumbrarse. El poder de la luz se extendió y en ese momento León vio el rostro de la Virgen, su expresión de paz y amor impregnando cada rincón oscuro. «Es hora de renacer, de volver a la verdadera fe», gritó, sintiendo cómo todo se unía. La atmósfera se saturó de esperanza y la paz comenzó a reinar. Gabriel y las encapuchadas fueron despojados de su poder, viendo su unión desmoronarse. Finalmente, con lágrimas en los ojos, León miró a su hermano. «Mateo, ¿puede esta lucha realmente unirnos? ¿Hacia dónde vamos desde aquí?» El silencio se apoderó de la capilla, dejando cada palabra en el aire. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje de luz.